Bueno, la primera definición que es importante en esta sesión sobre nociones de economía para el curso es lo que entendemos o lo que deberíamos entender por capitalismo. Capitalismo es en general un conjunto de relaciones socioeconómicas, o sea, es una especie de imbricación de acciones sociales con acciones económicas. Por esto me refiero a que en nuestros comportamientos cotidianos acometemos también relaciones económicas que tienen unas características muy específicas. Las características son las siguientes. En el capitalismo, las relaciones socioeconómicas que nosotros emprendemos más o menos tratan de respetar los siguientes principios de trabajo o principios de acción. Una es una conducta o cultura del ahorro muy fuerte, abstenernos de consumir todo, sino ir guardando, ir aprontando, ahorrar, es típico del capitalismo. No derrochar los recursos en un momento cero, sino guardarlos y administrarlos de manera más o menos precavida. Eso es una cultura típica del capitalismo que no existieron en otras culturas, eso es que toca decirlo. Es decir, esta cultura del ahorro es una cultura muy específica, muy particular, que además nace en lugares muy específicos de Europa, en Inglaterra, en algunos lugares específicos de Inglaterra, al norte al norte de los Países Bajos, o otro sitio específico, en unos lugares específicos de Francia y en algunos lugares específicos de Italia. Allí se da esta cultura del ahorro, estos principios podríamos llamar en términos muy laxos, de la tacañería del típico capitalista, que ahorra y va atesorando este recurso para hacer luego una inversión. El otro principio de acción es la cultura del trabajo o el hábito del trabajo, es decir, cumplir con unos horarios estrictos, levantarse temprano, hacer las tareas con esmero, con disciplina, con eficiencia. Ese tipo de cultura del trabajo también es escasa, no se da en todas partes del mundo, sino que se da específicamente en estos lugares que acabo de mencionarles. Una cultura del trabajo regida por la disciplina, ¿no? Por la disciplina, por el cumplimiento de los objetivos, por la eficiencia. Eso obviamente unido al ahorro implica no desperdiciar materiales, no desperdiciar insumos, sino que racionalizar el uso del recurso. Eso no es una cosa pues, que se consiga fácil. La capitalización, que es lo más importante, es que yo cojo los ahorros y los invierto en un nuevo emprendimiento o en un nuevo proyecto, y esos ahorros allí invertidos me van a generar a mí una ganancia adicional. Entonces, capitalizar, que significa garantizar mediante otro emprendimiento una ganancia adicional o otra ganancia, eso es también típico del capitalismo, ¿no? En otros pueblos o en otros momentos de la historia, yo cogía la riqueza que atesoraba y no la capitalizaba. O sea, no buscaba, por ejemplo, en que esos recursos se dedicaran a una actividad productiva que me generara ganancias, sino que hacía era comprar un castillo o un palacete, rodearme de títulos, de financiar, por ejemplo, obras para poder ingresar a una corte, casarme con una persona con cierta nobleza o con cierta relación con la nobleza, cierto título nobiliario, o comprar el título nobiliario, y comprar bienes de suntuarios, comprar haciendas o latifundios, etcétera, etcétera, que me garantizaran prestigio social, pero en ningún momento estaba pensando en ese proceso de capitalización que no existía, no estaba pensando en que esos recursos que yo iba a invertir me iban a generar ganancias, generaban gastos, por el contrario. Es decir, uno se rodeaba de criados y entonces contrataba personas para que tuvieran el palacete caliente, una chimenea gigante, otros que calentaran el agua, otros que pues atendieran los caballos, una cantidad enorme de derroche de recursos que no generaban una ganancia adicional. Porque el prestigio social estaba relacionado con gastar y demostrar esa posición social, pero no había capitalización, esa idea que es típica del capitalismo, eso no existía, ¿no? Invertir y sacar ganancias de una actividad productiva, no existía.
y la tecnología y la ciencia. El capitalista típico se da cuenta que al coger un ahorro, un recurso atesorado, lo invierte en una nueva tecnología y le genera más producto por unidad de tiempo, o mejores productos por unidad de tiempo, o le genera más eficiencia a la hora de producir algo. Más eficiencia quiere decir con menos gastos y con un tiempo más breve de trabajo, ¿no? Ese tipo de tecnologías eran promovidas por el propio capitalista. Incluso las podían hasta incentivar. ¿Quién podía garantizarme una tecnología que me mejorara un proceso productivo? Eso es típico del capitalismo, ¿no? Y finalmente la ciencia. Esto va aparejado a la ciencia. Cuando yo estoy interesado en que la tecnología me mejore mi producción, pues obviamente estoy interesado en que se desarrolle la ciencia. No es así de coherente y de lógico como yo le presento este proceso a ustedes, pero obviamente fue muy accidentado, pero sí que hay capitalistas interesados que la ciencia rinda frutos, o sea, que la investigación científica impacte en alguna tecnología para que esa tecnología mejore, ¿no? Los ejemplos son variadísimos, tienen que ver básicamente con la navegación, con la construcción de barcos, con el entendimiento de la esfera terrestre, con el entendimiento de las mareas, de los vientos para poder navegar. Es decir, todo eso, esas investigaciones científicas tenían que dar lugar a una buena cartografía, tenían que dar lugar a una buena tecnología naviera para construir barcos, etc. Otros ejemplos típicos tienen que ver con el aprovechamiento del carbón, ¿no? Entonces, las primeras máquinas de carbón que aprovechaban el calor producido por el carbón, pues se fueron volviendo mucho más eficientes, mucho más, se utilizaron mucho más, y obviamente la ciencia construida alrededor de eso, la máquina de Carnot, cosas que ustedes ven, todo esto va poco a poco generando la posibilidad de una ciencia que pueda seguir mejorando el proceso. Y esa ciencia que se encarga de estudiar estas aplicaciones de la termodinámica, pues después le retornaba al capitalista nuevas tecnologías, ¿no? Sobre todo más eficiencia en el manejo del calórico, ¿no? En el fondo es eso, es hacer más eficiente una fuente de energía fósil, por ejemplo. Entonces, en general el capitalista, repito o resumo, promueve acciones sociales o acciones económicas y sociales que ahorren, que incentiven el trabajo. Trabajo significa disciplina, horarios, esmero, refinamientos a la hora de terminar un producto, ¿no? Para entregar un producto sofisticado, un producto de buena calidad. Capitalización, volver a invertir para generar ganancias. Tecnología, es decir, mejorar la productividad o mejorar los volúmenes de producción por unidad de tiempo e incluso por insumos utilizados, mejorar esa relación con los insumos. Y por supuesto, la promoción de la ciencia, que pueda retornar en sus resultados mejoras tecnológicas. Todo esto es típico del capitalismo y solamente se da en algunos lugares y luego se expande. Y se expande casi que por imitación. En el capitalismo, a ver, no es que uno no quiera ser capitalista, sino que los retos de los vecinos capitalistas le imponen a uno ser capitalista, ¿no? A ver, si un capitalista te demuestra a ti una capacidad de producir bienes o servicios de manera mucho más barata, de mejor calidad, etcétera, etcétera, pues es una obviedad que yo me vea obligado a imitar las prácticas capitalistas. No hay otra manera. No puedo resistirme a ellas, excepto que prohibiendo el ingreso del capitalismo, ¿no? Que eso en muchos momentos de la historia, estoy hablando del desde el siglo XII, XIII en adelante, hasta el siglo XVI, que implicó un proceso poco a poco de surgimiento de estas pequeñas localidades donde este tipo de capitalismo, este capitalismo en estricto se fue formando, y luego del siglo XVI en adelante que empezó como una mancha a imitarse en distintos lugares de Europa y luego en Norteamérica, y luego en Australia, etcétera, etcétera, hasta llegar a Nueva Zelanda. Es decir, todo este tipo de imitaciones son situaciones que uno no puede discutir, no es una opción, sino que uno se ve obligado a ser capitalista para hacerle frente a la expansión del capitalismo. Hay que imitar el capitalismo para poder sobrevivir a la inundación de mercancías más baratas, etcétera, y obviamente a los poderes económicos y políticos que se van formando detrás, ¿no?
Quien acumula más riqueza pues tiene más injerencia en el mundo político, o tiene más capacidad de injerencia en el poder político, tiene más capacidad por supuesto de compra, etcétera, etcétera. Entonces esto literalmente lo que hace es inducir un proceso masivo de imitación del capitalismo. Se va imitando todo el tiempo. Para que ustedes vean un poco el caso concreto de qué pasa si uno evita el ingreso del capitalismo en una comunidad cerrada, más o menos cerrada como Cuba, es el mejor ejemplo. Si yo no imito el capitalismo, de inmediato esa sociedad es obligada a la pobreza, a la marginación, a la exclusión, etcétera, de todo tipo de bienes, etcétera, de mercaderías que produce el capitalismo, pero también es sometida a una presión política insoportable, es aislada, es sancionada, porque no es capitalista. Y obviamente los resultados ya los están viendo ustedes, ¿no? Una pobreza persistente, no hay desarrollo tecnológico, la ciencia ya va en picada, el desarrollo científico de ellos es muy precario, etc. Y hay una migración, ¿no? Masiva de personas hacia otros lugares, ¿no? Del mundo. Este es el caso típico de un país que se niega a desarrollar el capitalismo dentro de sus fronteras, ¿no? Y persiste en no dejarlo desarrollar. Pues bueno, esas son las consecuencias. Entonces un anticapitalismo está obligado a imitar, por esa fuerza poderosa que tiene, de generar riqueza, de generar tecnología, de generar investigación científica, de acumular, de atesorar, etcétera, etcétera. Todo esto es un proceso de retroalimentación que va generando más poder económico y más poder político. Entonces es complejísimo uno aislarse de este proceso de imitación del capitalismo que viene de siglos atrás. Bueno, eso es importante que ustedes lo tengan claro. Los que quieran pues, revisar literatura sobre eso me dicen, pero más o menos es en términos muy sintéticos lo que sucedió con el capitalismo, ¿no? Su historia y expansión. Ahora, hay otra noción importante que es la riqueza. En el capitalismo la riqueza tiene que ver con varias formas de riqueza. Tiene que ver con el patrimonio, especialmente bienes raíces, eso hace parte de la riqueza, lotes, casas, plantas, etcétera, infraestructura. Tiene que ver con cuentas corrientes, cuentas de ahorro, eso hace parte de la riqueza, ¿no? La gente que tiene sus cuentas, su dinero líquido allí, pues eso hace parte de la riqueza. Las acciones, lo que llamamos acciones, también hacen parte de la riqueza. Los bonos de deuda pública, es decir, cuando yo compro un bono de deuda pública a un país, estoy en realidad accediendo a una posibilidad de riqueza mucho más rentable, ¿no? Que un bono normal. En esto es informar de tener un poquito para que ustedes lo vean. Los estados, para poder financiar sus presupuestos, tienen que sacar unos bonos. Son unos documentos en los que pueden llegar a valores altísimos, pero vamos a poner un ejemplo: vale $1 millón cada bono. Yo adquiero un bono de $1 millón y el estado está obligado a pagarme unos intereses altísimos por ese bono de $1 millón. Intereses anuales, por ejemplo, acumulados durante tanto tiempo, que me va a implicar un retorno de esa inversión del 200, 300%. Entonces, eso es riqueza. Ser yo tenedor de un bono me implica riqueza a largo plazo. Entonces, tenedores de bonos, eso es muy importante, y eso es una invención típica del capitalismo que fue constriñendo a los estados ante problemas de déficit de presupuesto, los fue constriñendo a buscar medidas o alternativas de financiación, y se inventaron los bonos de deuda pública, y el estado tuvo que emitirlos, y etcétera, etcétera, y los capitalistas hicieron negocio con ello, ¿no? Obviamente. Bueno, aquí es importante hacer una aclaración, y es que el capitalista clásico es el que yo acabo de mencionarles. El capitalista consumista y derrochón es como una degradación del capitalista clásico. El capitalista que se presenta haciendo gastos suntuarios, comprando vehículos, comprando cosas inútiles, etcétera, etcétera, no es el capitalista clásico. Es un capitalista que se considera suntuario o hedonista, que no es en realidad el capitalista que inicialmente dio lugar al nacimiento del capitalismo, ¿no? El capitalismo actual tiene muchos capitalistas de este tipo, ¿no? Que compran Ferraris, que compran islas, etcétera, etcétera, que hacen derroches de recursos, e incluso ponen o colocan dinero en emprendimientos inviables, etcétera, derrochones. Este es un capitalista ya degradado.
Claro, y es importante que Schumpeter, un economista muy importante, lo decía, el capitalismo se degrada a sí mismo, ¿no? A lo largo del tiempo el capitalista se va degradando también en sus figuras virtuosas, etcétera, que antes tenía, y ya no ahorra, ya no es disciplinado, ya no hace inversiones que capitalicen, etcétera, etcétera, sino que se convierte en un derrochón. Y ese capitalista hace que colapse el propio sistema capitalista, ¿no? Eso es una cosa también que puede pasar con este sistema, ¿no? Que en su momento tiene estos momentos de gloria, perdón, tiene estas características virtuosas, etcétera, que lo impulsó, pero puede entrar en un proceso de degradación. Bueno, cierro aquí el paréntesis que era importante. Y los títulos de créditos. Cuando yo soy banquero y le presto a usted un recurso, yo tengo derecho a cobrarle, por supuesto, todos los intereses de ese crédito. Eso hace parte de mi riqueza. Yo como banquero soy en realidad tenedor de una riqueza a largo plazo, porque tengo un montón un montón de personas a las cuales le he prestado dinero y me tienen que devolver intereses. Entonces, ser uno tenedor de esos títulos de crédito, pues también implica una riqueza a largo plazo que es importante. Entonces, la riqueza en el capitalismo, fíjense ustedes que tiene esa potencialidad o esa característica especial, ¿no? No solamente es capaz de medir en dinero cosas que uno tiene, que existen actualmente, ¿no? Bienes, tierra, etcétera, equipos, plantas, dinero líquido que uno tiene en cuentas, sino que cosas que uno en el futuro puede tener, ¿no? Como por ejemplo me refiero a los dineros o ganancias que uno obtiene, las rentabilidades que uno obtiene de comprar un título de deuda pública, ya les mencioné, o de ser titular o tenedor de los créditos de todos ustedes, por ejemplo. Son recursos que a futuro yo voy a percibir, ¿no? Otra forma de riqueza es una forma de riqueza que podemos llamar riqueza potencial, ¿no? Yo a futuro la voy a recoger. Bien, entonces, todas estas formas de riqueza creativamente las ha construido el capitalismo, ¿no? Y cada vez más el capitalismo es capaz de liquidar valores monetarios a cuanta cosa que ustedes pues no se imaginan. Es decir, en la medida que haya más presión sobre el agua, pues el agua se va a volver más costosa, tan escasa que pues, es una situación que está sucediendo hoy mismo, pues se vuelve objeto de apropiación privada y liquida precio, que es esto que está pasando, ¿no? Yo compro agua. Esto en el pasado era más o menos inconcebible. ¿Cómo voy a pagar yo por agua? Lo mismo sucederá con el aire, ¿no? Aire puro, aire no contaminado, etcétera, etcétera. Pues muy seguramente cuando entre momentos de escasez por la contaminación, podría ser un bien objeto de apropiación y podría venderse, ¿no? Podría venderse el aire puro. Entonces, este tipo de cosas extremas, los mares, el capitalismo tiende a apropiarse también y a volver valores monetarios los bienes ambientales. El océano, los mares, podrían ser objeto en algún momento de apropiación y alguien cobrar una renta por su uso, por su explotación, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que el capitalismo es capaz de convertir o tasar en dinero casi que todo lo que existe. Casi que todo lo que existe tiene esa potencialidad. Eso lo hace también un mecanismo monstruoso, porque monstruoso para la civilización humana, porque puede reducir todo lo que nosotros llamamos valores no conmensurables, valores que no tienen precio, los puede convertir en valores monetarios, ¿no? Un ejemplo sencillo, que casi siempre pues, todo el mundo trae a cuento, es cambio climático o crisis climática. La crisis climática puede amenazar la vida de la civilización. Bueno, ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio que yo tengo que pagar por contaminar o por explotar los recursos naturales? ¿Tiene eso precio? Es la pregunta. Pues al parecer hay situaciones en las que uno empieza a encontrar de que el agua al final del proceso de uso, de reuso, etcétera, etcétera, el agua en realidad no debería tener precio. Su escasez, su contaminación generaría condiciones muy negativas para la viabilidad de la vida humana. Entonces, ese tipo de debates que suelen hacerse hoy ya de manera mucho más sentida que antes, pues precisamente surgen porque el capitalismo hace ese proceso de uso de los recursos de una manera más o menos compulsiva, más o menos
con base en la tasa de ganancias, con base en la capitalización, y no tiene consideración con la contaminación. Con la contaminación que perjudica a otras personas y no lo perjudica a él, ¿no? Eso es importante mencionarlo. En el capitalismo, el capitalista trata de tener en sus propiedades, en sus plantas, en sus cultivos, etcétera, etcétera, condiciones idóneas de trabajo para no dañar su producto, por supuesto, el capitalista contemporáneo, pero no tiene y sus bienes ambientales, por ejemplo, pero no tiene consideración con los bienes que están soportando esa producción. El agua, ¿no? Entonces arroja contaminantes o residuos agroindustriales, los arroja al río, o recurre a todo tipo de botaderos para disponer allí residuos, etc. Bueno, es decir, el capitalista no se le puede dejar con el típico comportamiento del capitalista de ahorrar recursos, de impedir que los nuevos insumos le cueste mucho más dinero que antes, impedir ese tipo de prácticas. Eso por sí mismo no genera una conducta reguladora o autocontroladora del ambiente, ¿no? Él no se contiene o no es capaz de autorregularse en materia ambiental. Eso es un problema típico que sucede en el capitalismo, ¿no? Al punto que actualmente es un tema que vemos lateralmente, es que al capitalista, si hay algo que más o menos le pueda disuadir de no contaminar, es que se le someta a un sistema impositivo que se llama el que contamina paga. Entonces, por cada cantidad de contaminante que él arroja al río, se le cobra un impuesto, ¿no? Y de manera diferencial. Si arroja más, entonces se le cobra más. Lo mismo con emisiones de chimeneas. Si contamina más, pues se le cobra más. Ese tipo de lógicas pues, se han aplicado con el capitalista porque no hay manera, ¿no? No hay manera. Ahora, obviamente en el siglo XIX el capitalista no tenía mucha consideración con, por ejemplo, la calidad del aire dentro de las plantas, la calidad del aire dentro de los sitios donde se producían todo tipo de manufacturas, etc. Es decir, lugares encerrados, no aireados, con agua de mala calidad, expuestos a todo tipo de plagas y demás, con ratas pululando. Ese tipo de planta típica del siglo XIX del capitalista, eso ya no existe ahorita, ¿no? Ahorita obviamente hay más regulación, sobre todo por vía de sindicatos, que se ha presionado al capitalista para que haga inversiones en el mejoramiento de las condiciones de salud de la planta donde se trabaja. Bueno, todo ese tipo de fenómenos, bueno, han ayudado a que el capitalista mejore las condiciones del trabajador, sobre todo de salubridad, etcétera, etcétera, salud ocupacional, por ejemplo, cosas que ustedes ven dentro de una planta. Les ha ayudado bastante a mejorar la salud de los trabajadores, ¿no? Sin embargo, siempre lo hace en situaciones límite, cuando hay presión de los sindicatos o cuando hay una norma que les impone pagar un impuesto, una sanción por contaminar, etcétera. Entonces, eso es otra cosa típica, un efecto colateral del capitalismo es ese, ¿no? Que no hay contención, no hay límite a la hora de explotar los recursos. Y para ellos no la hay porque hay un principio en ellos rector muy importante, es que si eso genera capitalización, pues no hay miramientos morales en estricto, no hay consideraciones por el medio ambiente en estricto, ¿no? Excepto si hay presiones externas que lo obliguen a ello, ¿no? O excepto si esa contaminación está perjudicando su propia producción. Eso también es una lógica típica del capitalismo. Bueno. Entonces, volviendo ya al tema de la riqueza, habíamos dicho de que todos estos elementos hacen parte de la riqueza. Hay una riqueza activa, una riqueza actual que ya les mencioné, dinero o cuentas de ahorro, cuentas corrientes, etcétera, patrimonio físico, ¿no? Y también una riqueza potencial, y es los recursos que me tienen que pagar a mí a futuro, ¿no? Por hacer préstamos, etcétera, etcétera, o por comprar bonos estatales. Bueno, hay otra noción importante que ustedes deben saber, que es el PIB, Producto Interno Bruto. Yo creo que han escuchado bastante hablar del tema. La medición es muy complicada cuando la tratamos de hacer, obviamente, para sociedades complejas como una nación como la colombiana, pero más o menos es el producto del resultado de sumar todo lo que se produce en un año en bienes y servicios y llevarlo a dólares o a pesos, más o menos eso.
El Producto Interno Bruto difícilmente contabiliza stocks, muchas veces pasa eso. O sea, lo que hay guardado en los almacenes, eso no se refleja en los PIB muchas veces, ¿no? Porque como no fue producido, ¿no? Efectivamente. Hay mucha gente que hace, pues, contabilidades que no reflejan directamente la producción cierta, etcétera. Es decir, hay muchas maneras de impedir que ese Producto Interno Bruto, esa contabilidad funcione bien, pero bueno, pero es la única manera que tenemos de ir teniendo una idea de cómo se comporta la producción en un país, ¿no? En últimas, pues la generación de riqueza activa o de riqueza en un presente dado, ¿no? Eso es importante también, que ustedes lo tengan presente. El ingreso per cápita, hay que es un cálculo que se hace a través de una estimación, es una forma muy tosca, muy rústica de hacer, pero bueno, no hay otra forma. Todos los ingresos de una sociedad, todos los ingresos que perciben los jefes de hogar o en general todas las personas en una sociedad que efectivamente lo estén percibiendo, ¿no? Eso se suma y eso nos da una masa de ingresos de esa sociedad y se divide el número de personas que hay. Eso nos da un ingreso por persona, que nos va a ayudar a entender más o menos cómo se está comportando en general el crecimiento económico y en general nos está diciendo cómo está cambiando el estilo de vida o las condiciones de vida de una población. Aquí, para redondear mucho, el PIB puede ser visto en su totalidad como el ingreso igual a PIB de una nación. Obviamente esto es de manera muy general para que nos entendamos. Entonces yo puedo hacer PIB per cápita, o sea, toda la producción de un país llevada a pesos o a dólares, dividido por el total de personas que hay en una nación, y nos da el PIB per cápita. El PIB per cápita podría ser más o menos, ¿no?, aproximado al ingreso per cápita. Pero esto lo digo de forma muy general, de manera muy aproximada para que nos vayamos entendiendo en varios aspectos del curso. Entonces, cuando una sociedad produce más, entonces tiene un PIB per cápita mayor, o sea, un PIB por persona mayor, y obviamente se implicaría que hay un ingreso per cápita mayor. Nuestras naciones son naciones de $7,000 de PIB per cápita, $7,000 al año, ¿no? Siempre esta contabilidad se hace al año, 8,000, de 7,000 a 8,000, la mayoría de estas naciones que llamamos en desarrollo. Las naciones que llegan a 40,000, 50,000, incluso $60,000 de PIB per cápita, pues son lo que llamamos naciones desarrolladas. Esas son este tipo de naciones. Ahora, el rendimiento, esa es otra noción clave. El rendimiento en nosotros es un tema muy importante. Y lo hemos hablado, que es lo mismo que productividad, ¿no? Tantas toneladas por hectárea es una medición de rendimiento que es clave, es fundamental para entender algunas cosas más adelante. Y obviamente hay muchas nociones de rendimiento que tienen que ver con otro tipo de mediciones, ¿no? En la producción industrial hay muchas formas de calcular los rendimientos, donde el tiempo puede estar presente, no solamente los costos, sino también costo y tiempo, o costo de producir una unidad de producto, ¿no? El costo de producir una unidad de producto. Si ese costo baja por unidad de producto, significa que hay un rendimiento, ¿no?, en ese indicador, ¿no? Se cuesta menos producir esa misma unidad de producto. Esa es otra forma de calcular el rendimiento. Rendimientos en transporte, etc. ¿Cuánto cuesta cada kilómetro recorrido en el transporte público? Es otra forma de calcular un rendimiento. O cuántas horas en promedio se debe movilizar un trabajador para llegar a su trabajo. Por ejemplo, 3 horas. Si ese indicador disminuye, baja a 2 horas, a 1 hora de tiempo de desplazamiento a su lugar de trabajo, significa que hay un rendimiento del transporte, una eficiencia, de otra manera de decir,
del transporte que le permite llegar al trabajador más rápido. Bueno, hay muchas maneras, pero aquí lo importante es que casi que todo lo que entendemos por rendimiento o productividad o eficiencia depende del desarrollo tecnológico. Cuando algo aumenta de rendimiento, casi siempre tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no? Hace 150 años nosotros arábamos con tractores, arábamos con yuntas de bueyes, hoy con tractores, pero claro, un tractor hace lo que hacen 100 personas arando, o 50 yuntas de bueyes. Entonces, un tractor es una mejora tecnológica que obviamente genera un impacto enorme en la productividad, ¿no? Se puede producir más con el tractor, los costos de producción son menores, porque ya no tengo que vincular a 100 obreros agrícolas o a 100 campesinos, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que son vistas por el capitalismo como una virtud es precisamente, les repito, el desarrollo tecnológico. Cambiar a los bueyes por tractores genera estos impactos, ¿no? Abarata los costos de producción, desplaza a los trabajadores, abarata el costo, por supuesto, al desplazarlos, entre otros impactos, ¿no? Obviamente eso genera otro tipo de efectos indirectos o efectos perjudiciales para el ambiente. A futuro se empiezan a notar ese tipo de impactos. Impactos al suelo, compactación del suelo, bueno, una serie de afectaciones ambientales que ya son típicas, se van produciendo cuando el suelo es sometido a explotación capitalista pura, ¿no? O sea, uso de maquinaria, etcétera, etcétera. Bueno, en todo caso, la tecnología genera ese tipo de impactos. Bueno, la ganancia de la utilidad, o la utilidad, este concepto es clave, ¿no? También, que yo les mencionaba atrás con el tema de la capitalización. El capitalista siempre busca una ganancia. Es decir, cuando está pensando en capitalizar, está pensando en el fondo es en ganancia, ¿no? En una tasa de ganancia, que históricamente ha sido del 4 o un poco más del 4, bueno, ha variado. Pero toda inversión debe generar unas tasas de ganancia, ¿no? Gran emprendimientos bollantes, pues obviamente un poco más controlando su proceso de planeación de la actividad económica y controlando un poco las perspectivas de utilidades, etcétera. Bueno, puede obtener ganancias mayores, otros menores, pero más o menos los capitalistas buscan obtener ganancias. No renuncian a ello, ¿no? Entonces, ahora, hay dos tipos de ganancia que usamos mucho en este curso: ganancia ordinaria y ganancia extraordinaria. La ganancia ordinaria es como la media de las ganancias de todos los emprendimientos o de todos los proyectos económicos, los proyectos productivos que ustedes quieran. Y la extraordinaria es la que está por encima de eso, ¿no? Valor y precio, también un elemento importante. Aquí vamos a entender de que el precio se forma cuando alguien hace una oferta y la otra persona acepta esa oferta por ese bien. Es decir, yo, si quiero vender un artículo, voy al mercado y pretendo venderlo por 100 pesos y encuentro un comprador que me acepta ese producto por 100 pesos, ese valor de 100 pesos es el que forma precio. Ese es el precio. Pero si yo llego a vender un producto y pido 150 pesos y el comprador me ofrece, por ejemplo, 120 y yo acepto, la formación del precio es 120. Entonces los valores son esas intenciones o disposiciones de ofrecer o de demandar que están previas a la formación del precio. Lo que llamamos valores de oferta y valores de demanda. ¿Bien? Y el precio es cuando se concreta la transacción, cuando se está de acuerdo con el valor ofertado o el valor demandado. O sea, el valor ofertado y el demandado coinciden, y allí donde coinciden se produce precio. Por eso es que es difícil estudiar los precios, porque ustedes no tienen información en tiempo real de cómo se forman los precios de todo el mundo y de todas las partes del mercado. Los precios sí tienden a estar muy ocultos, excepto precios revelados, como cuando ustedes compran energía eléctrica o compran televisores donde aparecen. Pero en muchos niveles de mercado el precio no está fijo, usted puede negociar, le doy menos, etcétera, etcétera. Entonces,
También por eso la economía se hace un sistema muy inestable, muy complejo, muy difícil de predecir, porque las conductas de cada uno de nosotros generan esos márgenes de incertidumbre. O sea, al final el precio tiende a ocultarse, tiende a estar en unas zonas de sombra que no se pueden predecir fácilmente. ¿O alguien sabe aquí a cómo se va a cambiar el dólar dentro de 15 días? No se puede saber. No se puede. Hay tantos actores participando en el futuro de este tipo de transacciones, pues que se hace imposible predecir con la exactitud que se requiere, ¿no? Qué va a pasar con el dólar dentro de unos días. Emisiones monetarias, esto también es muy importante. Emisiones monetarias, bueno, está en la página 5. Las emisiones monetarias tienen que ver con las emisiones de dinero que hace el Banco Central. En el caso de Colombia, las emisiones de dinero que hace el Banco de la República. Esos recursos pues literalmente, ¿qué son? Son un montón de billetes que produce una máquina. Esa cantidad de billetes pues implica una serie de insumos, ¿no? Hay que pagar trabajadores para producir esos billetes, ¿no? Pero esos billetes en sí mismos tienen un valor, tienen un poder de intercambio al momento de uno tenerlos, ¿no? Y uno recibe esos billetes porque hay confianza en el poder de cambio de esos billetes. O sea, yo recibo pesos porque sé que en cualquier parte, en Colombia, me los van a recibir para comprar un bien o un servicio. ¿Bien? Pero en el fondo, esos billetes en realidad se fundan en la convicción de que me los van a recibir. O sea, literalmente, en un sistema de creencias afianzado por un sistema político. No es más, no proviene de otro lugar. El dinero es prácticamente la materialización de un poder político. Si no me lo reciben, te sanciono. Es más o menos el castigo por no recibir un peso colombiano, por ejemplo, ¿no? Hay un poder establecido detrás de la confianza que genera el hecho de tener dinero y comprar con él. Entonces, el banco emite dinero. Ese dinero inunda el mercado. Bien, pero eso se hace, ¿por qué razón? ¿En qué circunstancias? ¿Por qué hay que emitir dinero? Bueno, esa es una pregunta básica que aquí nosotros hacemos. En general, estas emisiones de dinero se hacen básicamente para mantener el costo de la vida muy controlado. El costo de la vida debe estar más o menos en unas cifras razonables para que no haya una explosión social y la gente haga una sedición y se tome el poder. Debe haber más o menos una inflación controlada, o sea, el costo de la vida está más o menos controlado. Esa es una opción. Otra opción tiene que ver, por ejemplo, cuando el presupuesto público está desfinanciado, entonces yo lo puedo financiar con esas emisiones. Es otra manera de poder apelar a esa maquinita que produce dinero. Otra manera es salvando a los bancos. Los bancos, por ejemplo, tienen problemas porque los ahorradores ya no van al banco, ya no están dejando depósitos, ya no hay en realidad personas a las cuales se les cobra interés, entre los bancos empiezan a entrar en una crisis, entonces se les emite dinero y se les llena dinero, ¿no? Para que el banco preste a la gente a intereses mucho más bajos, intereses más atractivos para la gente. Entonces en esas condiciones van y toman crédito, ¿no? Porque está mucho más barato que antes. Entonces, todo ese tipo de mecanismos son usados para la emisión de dinero, pero en el fondo la emisión de dinero es deuda para el pueblo. O sea, cuando ustedes emiten una masa de dinero de 500 millones de dólares, etcétera, bueno, en pesos, emiten ese dinero, tiene que pagarlo a alguien, obviamente. Es decir, cada uno de nosotros nos volvemos deudores de esas emisiones. Voy a ponerles el ejemplo de manera mucho más sencilla. Si voy a reducir esto, si yo hago una emisión de 1000 unidades de dinero como Banco Central y quiero regalar en la economía, pues obviamente yo como Banco Central no voy a un mercado a regar el dinero. Básicamente se usa casi siempre el canal de los bancos. Entonces hay unos banqueros muy poderosos que reciben esos dineros, ¿no? Y obviamente eso tiene un costo. Los banqueros reciben esas 1000 unidades de dinero por un interés, básicamente el 4%, en Colombia se promedia eso. O sea, el banquero le paga al Banco Central 4% por esas 1000 unidades de dinero, de intereses. Pero ¿qué hace el banquero? Va a los otros bancos comerciales de atención al público directamente y esos 1000 unidades de dinero
se las vende a esos bancos, ¿no? Se las presta a esos bancos. Ya no por el 4, sino por el 10, por ejemplo, por el 10%. Entonces esos bancos que atienden público reciben ese dinero a 10% de intereses. Los bancos de atención al público le pagan a los grandes banqueros, obviamente, y estos grandes banqueros le pagan al Banco de la República. Pero como pueden darse cuenta, hay margen de ganancia en cada paso, ¿no? 10, 4 y luego el banco. Pero a su vez, los bancos que hacen atención al público no prestan al 10, prestan al 18, al 25, al 26. Entonces, nosotros terminamos pagando por esas 1000 unidades de dinero intereses del mismo, poner un 18%. Entonces, ese 18% de interés que lo pagamos nosotros permite pagar tasa de ganancia del banco que atiende al público, tasa de ganancia de los grandes banqueros y, por supuesto, le paga los intereses al Banco Central. Al final, ¿quién trabajó? O sea, poner en términos estrictos, ¿quién trabajó? ¿Quién llevó pues, el fardo más pesado? El usuario, el consumidor de crédito, 18%. Entonces, al final, se recoge, obviamente, los intereses, el Banco Central recoge los intereses, pero nosotros pagamos la deuda. En el fondo, nosotros terminamos pagando la deuda. Entonces, hacer emisiones es generar deuda para la gente. ¿Bien? Eso es importante ustedes lo tengan presente. Expansión crediticia, eso también es importante porque los bancos también juegan aquí. De esos 1000 pesos, 1000 unidades de dinero, yo le presto a una persona, le presto 500 pesos y me guardo 500. Pero esa persona a la cual yo le presté 500, me tiene que a mí dar unos intereses por esos 500 pesos. Intereses que me va a hacer efectivos mes a mes. ¿Bien? Luego yo tomo 200 pesos, tenía 1000 unidades de dinero, 200 pesos voy y los presto a otra persona. Y a esa persona se le obliga a pagar unos intereses que debe pagar juiciosamente cada mes. Y así sucesivamente, ¿no? Voy prestando, ¿no? Poco a poco esas 1000 unidades de dinero. ¿Bien? Aquí el truco consiste en que los intereses que yo voy recibiendo me van abriendo la posibilidad de prestar recursos adicionales a las 1000 unidades de dinero que tengo. ¿Bien? Entonces vamos a suponer que el retorno de este negocio que yo estoy haciendo con ustedes me implique recoger 300 pesos de intereses al cierre contable de un año o al balance de un año de un banco. Entonces yo ya no presto 1000 en realidad, sino que estoy prestando 1300 pesos, que obviamente hace que esto sea un circuito de crecimiento enorme, ¿no? A una velocidad enorme. Ahora, esos 1300 me da la posibilidad de prestar más, ¿no? De llevar los 1300 a 2000 pesos, por ejemplo, con el retorno de los intereses de los nuevos interesados en sacar créditos en el banco. Bueno, la pregunta es, ¿cuánto yo debo tener como mínimo de ahorro efectivo en el banco? Por ejemplo, si yo soy la autoridad, la superintendencia bancaria, y llego al banco y les digo, bueno, ¿ustedes cuánto tienen en efectivo en el banco si viene todo el mundo a retirar la plata ahorrada? Pues aquí está el truco. Resulta que solamente se les exige tener un 4% en dinero ahorrado físico, ¿no? Por eso los bancos permanentemente están insistiendo en que ahorremos, que dejemos la plata, ponen obstáculos para retirar la plata, obstáculo típico para eso, o te retienen como ahorrador. Te dicen, no saques el dinero, te damos un crédito para que compres una casa, te damos un crédito para que saques una tarjeta de crédito, un crédito para que compres un carro. La idea es que el dinero esté allí secuestrado, ¿no? Permanentemente. Porque este negocio de flujos, ¿no? en un crecimiento muy agresivo, exponencial, tiene que mantenerse. Argentina pasó algo similar, ¿no? La gente fue de golpe a sacar la plata y obviamente no iban a encontrar esa plata. Pues bien, la expansión crediticia permite hacer ese artificio, ¿no? Permite que con poco dinero, con 1000 pesos por ejemplo, yo pueda prestar de manera ilimitada a muchos usuarios, etcétera, sin tener garantía de que ese recurso esté en el banco.
No hay ninguna garantía. Eso es lo que llamamos el encaje bancario. La obligación de tener el 4% solamente de todos los recursos ahorrados. Ese es el encaje. Ahora, hay economistas muy críticos. Obviamente esa expansión crediticia es vista por muchos economistas como un robo directo a la gente. Ya les voy a explicar por qué es un robo a la gente directamente. Porque si vamos a suponer que la compañera fue la que puso los 1.000 pesos en el banco y esos 1.000 pesos fueron los que se prestaron, como ya les mencioné ahorita a ustedes. La pregunta es, los intereses del banquero, de esos 1.000 pesos de la compañera, los percibió fue el banquero, pero no debería en realidad percibirlos también la compañera. Es ella la dueña del ahorro, ¿por qué no los percibe ella? A ella le dan un 0.000 de intereses en la cuenta de ahorro. Pero si ustedes suman la totalidad, se van a dar cuenta que el banquero es el que se queda con la mejor tajada. Esos intereses le corresponden al ahorrador. Y el banquero quizás tenga pues, derecho a una ganancia por su operación, por tener un banco operando. Gastos operativos, digámoslo así. Pero no más, no debería recibir más dinero. Entonces, fíjese que es una estafa encubierta muy compleja. Yo estoy jugando con flujos y reflujos de personas que dejan dinero, etcétera, presto dinero ajeno, por eso dice que el banco es el arte de prestar, la banca es el arte de prestar dinero ajeno o de arriesgar dinero ajeno, y con eso me voy enriqueciendo, literalmente, ¿no? Y las personas que son dueñas de dinero no reciben los intereses, ¿bien? Entonces, por eso es una estafa en el fondo. Entonces, eso se llama, en resumen, expansión crediticia. Los economistas críticos con esto dicen, no debería haber expansión crediticia. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted tiene 1.000 pesos ahorrados en el banco, usted siempre debe guardar los 1.000 pesos en ese banco. No puede prestarlos, no puede dividirlos en préstamos y sacarle ganancias a ese dinero, pues, excepto que usted le pague al dueño del dinero los intereses que generó, los intereses reales que generó, menos el descuento propio de la operación del banco. Bueno, yo ahorita te doy la palabra. Entonces, inflación es el incremento del costo de la vida. Esto es muy importante también que ustedes lo vean presente. Cada año se calcula cuál fue la inflación, ese cálculo se expresa en un porcentaje y en términos muy promedio lo que quiere decir es cuánto se incrementó el costo de la vida. Eso es la inflación. Obviamente hay un fenómeno negativo, deflación. O sea, en la deflación no hubo incremento positivo, ¿no?, del costo de la vida, sino que el costo de la vida disminuyó, pasó a términos negativos. Eso también puede pasar. Japón es una rareza. Japón ha tenido momentos de cero, de inflación cero, un poco menos. Estados Unidos también tiene momentos de inflación también cero. Y suele pasar en economías muy robustas, muy productivas. Bueno, inflación, les decía, en el caso de la inflación, precio nominal y real. El precio nominal es el precio por el cual se transan las cosas, ¿no? Y el real es el que yo estimo, calculo, descontando la inflación. Voy a poner un ejemplo sencillo. Ustedes pagan una matrícula de 1.000 pesos a sus hijos, por ejemplo, el año pasado, y hay un incremento de 200 pesos, ¿no? Este año 1.200 pesos cuesta la matrícula. Ese cambio es un cambio meramente nominal. Cuando ustedes quieran ver un cambio real, tienen que coger a los 1.000 pesos, descontarle la inflación, tienen que coger a los 1.200, descontarle la inflación y hacer una serie, a ver qué tanto realmente ha incrementado el valor de esa matrícula. Eso es básicamente lo que tenemos por el precio real. El precio real es el precio nominal al cual se le descuenta la inflación, ¿no? Es así de sencillo. Y obviamente eso implica poner una base anual. Yo hago el descuento de la inflación a partir de 1990, por ejemplo, o a partir del 2000, porque si no sería imposible de calcular. A partir de 2000 hago un seguimiento a los precios nominales y cada año voy descontando la inflación. Eso es un cálculo del precio real año a año de un bien o de un servicio. En este caso de la matrícula, ¿bien?, de los niños de ustedes. Estas categorías son claves: autoempleo, empleo, ocupación, desempleo.
Ahora vamos a usar mucho acá. El autoempleo es una figura muy maniquea, es decir, el hecho de que yo mismo sea mi empleado, ¿no? Porque vendo empanadas o perros, etcétera, es calificado como autoempleo, ¿no? Claro, hay un autoempleo exitoso, el dueño de una empresa, el dueño de una cooperativa, yo qué sé, el gerente, pero de una cooperativa, que al mismo tiempo es propietario de la cooperativa, ¿no? Es un socio entre otros propietarios. Sí, ese autoempleo es válido, pero hay un autoempleo que es precarizado, ¿no? Obviamente. El empleo, que usualmente lo tenemos como un empleo subordinado a un patrón, son prácticamente asalariados que reciben una paga formalizada o legal, o según las normas de cada estado, de cada nación. Una ocupación que hace referencia a un periodo de tiempo, por ejemplo, de 8 días de ocupación. ¿Qué quiere decir esto? De que yo trabajé, al momento de la encuesta, trabajé la semana anterior, por ejemplo, 8 días antes de la encuesta. Eso es clasificado como ocupación. O trabajé de manera dispersa a lo largo del año, ¿no? Trabajé por jornadas, de manera estacional, ¿no? En junio, luego en agosto. Entonces eso lo clasifican de una vez como ocupación, pero no es empleo, no puede verse como empleo. Y desempleo, que no tiene ni ocupación, ni obviamente ni tiene empleo, ni tiene autoempleo. Es el desempleo. ¿Bien? Esto es importante porque en desarrollo humano este tema siempre va a salir, ¿no? Monopolio y oligopolio. Monopolio, cuando la torta de las ventas en un país, por ejemplo, específicamente en un mercado, por ejemplo, el mercado colombiano, la torta de las ventas está controlada por una sola firma o corporación o propietario. Por ejemplo, en Colombia, los monopolios son escasos, pero existen, ¿no? Obviamente puede pasar sobre todo en armamento o en tecnología de guerra. ¿Quién tiene el monopolio de la venta de munición? Pues el Estado. El Estado maneja toda la torta de las ventas de la munición, ¿no? Por ejemplo, de los tanques de guerra. Toda la torta de las ventas de los tanques de guerra, pues muy seguramente en Colombia será un monopolio, una agencia extranjera. Debe ser la que surte seguramente. Hay un solo actor, una sola corporación controlando todas las ventas de un producto. ¿Bien? Y ahora vienen oligopolios, que es cuando el monopolio se desconcentra poco a poco. Es oligopolio grado 1, grado 2, grado 3, etc. Entonces, los oligopolios, por ejemplo, de grado 1, 2 o 3, significa que unas porciones grandes de la torta de ventas se concentran en pocas corporaciones, en pocas empresas. Por ejemplo, los cigarrillos. Los cigarrillos suelen ser oligopolios de grado 2, 3, de estos primeros grados de concentración. La cerveza, ¿sí? Suelen ser oligopolios de ese tipo de concentración muy alta, 1, 2 o 3. La producción de madera, por ejemplo, es típica, está altamente concentrada en pocas corporaciones o empresas. Confitería, al parecer confitería diría uno que no, pero no, todo lo que tiene que ver con confitería tiene un oligopolio tan importante, ¿no? Cuando ustedes ven toda la torta de oligopolios de Colombia, ahí es cuando uno pues, se entera rápido, cuando quiere emprender, ¿no? De que es difícil sacar adelante un producto, por ejemplo, agroindustrial, ¿no? Alimentario, ¿no? Es difícil porque la torta está muy controlada por monopolios y oligopolios, ¿no? Eso también es importante que ustedes lo tengan acá. Bueno, la paridad de poder adquisitivo, esto es clave para entender nuestra relación con el mundo, con las otras economías, sobre todo las más prósperas, las que tienen, esto lo vamos a ver más adelante, pero básicamente lo que quiere decir es que yo con un dólar puedo comprar una hamburguesa, voy a poner un ejemplo, ¿no? En Colombia, pero con ese mismo dólar, en realidad no puedo comprar una hamburguesa en Colombia, sino en Estados Unidos, sino que quizás media hamburguesa, voy a poner un ejemplo tosco, ¿no? En Colombia una hamburguesa y con ese mismo dólar,
en Estados Unidos media hamburguesa. Bueno, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué esas distorsiones? Claro, porque una moneda es más fuerte que la otra. Efectivamente yo puedo decir, pero ¿por qué es más fuerte una que la otra? ¿No? Pues vamos a tratar de ver esto, pero en resumen lo que estamos diciendo es que en pesos, los pesos respecto a los dólares, ¿no? No permiten un intercambio justo de productos. Es más o menos, es decir, una moneda fuerte como el dólar, cuando llega a Colombia, tiene una capacidad de compra mayor. Y los pesos, cuando viajan a Estados Unidos, tienen una capacidad de compra menor. Estamos hablando del mismo objeto, del mismo producto, una hamburguesa, por ejemplo, una hamburguesa, ¿no? Eso. Y no quiere decir de que aquí se gane, el poder de compra sea menor, ¿no? Es que el poder de compra en Colombia puede ser incluso mayor, en este caso, ¿no? Estamos hablando de las hamburguesas. El problema es que cuando yo voy a otro país y cambio a dólares, ese poder de compra se sacrifica enormemente. El problema, hay unas fronteras artificiosas que desvalorizan la moneda. Cuando pasan de un lado a otro, cuando se hace la transacción de una moneda a otra, hay una especie de frontera artificiosa que desvaloriza la moneda débil. Esto lo vamos a mirar ahorita porque es importantísimo. Ustedes que están pensando en exportar o en hacer emprendimientos quizás para llevar café al exterior, no sé, o viajar y pensar en algo que tenga valor agregado, esto es importantísimo que lo tengan presente, ¿no? Y bueno, el intercambio desigual es más o menos consecuencia de lo que acabo de decir, ¿no? La acumulación de intercambios desiguales entre Estados Unidos y Colombia en realidad va generando una brecha mayor, tecnológica y por supuesto socioeconómica, ¿no? Las distancias en materia de indicadores sociales se pueden estar aumentando, usualmente puede pasar eso, ¿no? O la industrialización de estos países va a un ritmo lento, mucho más lento que aquellos países que son dominantes de una moneda fuerte. Esas son de las consecuencias de hacer intercambios desiguales con estas naciones, ¿no? Repito, cada transacción va aumentando las brechas, los países se van volviendo más ricos y estos más pobres, pero una comparación relativa me refiero, ¿no? Cuando se comparan año a año, ¿no? Va creciendo la brecha y la industrialización se va alejando más con respecto a este país. Esta industrialización va mucho más rápido que en este país. El problema del intercambio es igual y esto trata de corregirse negociando o haciendo intercambio con países del mismo nivel de industrialización que tenemos. Por eso responsablemente uno tiende a tener intercambio comercial con Brasil, con Argentina, con Perú, con Bolivia, con países que tengan las mismas condiciones de industrialización para evitar ese intercambio desigual que genera más brechas. ¿Bien? Bueno, dejamos aquí y vamos a mirar la lectura que es importante.